Todo comenzó con un olor, no una peste fuerte o insoportable, sino algo más sutil, persistente. Un aroma rancio que se colaba por las rendijas, por los pasillos, y se alojaba en la garganta. Nadie sabía de dónde venía. En el edificio número 17 de la calle Binkenstraat, al sur de Ámsterdam, los vecinos llevaban semanas comentándolo en voz baja. Algunos pensaban que era un animal muerto atrapado en las cañerías, otros que era simplemente parte del envejecimiento natural del edificio. Pero nadie se atrevía a tocar la puerta del departamento 304 porque allí vivía Marie van Dijk, una anciana de aspecto frágil que apenas salía. Dicen que hablaba sola, que reía en la noche, que respondía a voces que nadie más escuchaba y que, desde hacía años, nadie había visto entrar ni salir a nadie más de su apartamento. La curiosidad no fue lo que obligó a actuar, fue el miedo. Una vecina del piso inferior, harta del hedor, llamó discretamente a la policía. Pensaba que tal vez Marie había muerto sola, olvidada. Como tantas otras personas mayores, lo que no sabía era que lo peor aún estaba vivo, o algo así. Cuando la policía llegó, el silencio del edificio se volvió aún más pesado. 2 agentes subieron lentamente por las escaleras, frente a la puerta del 304. El olor era inconfundible. No era solo descomposición, había algo más. Algo metálico, rancio, como si el tiempo se hubiese podrido allí dentro. Tocaron varias veces. Nadie respondió. Entonces forzaron la cerradura y la puerta se abrió con un chirrido agudo que pareció arañar las paredes. Lo primero que vieron fue oscuridad. Las persianas cerradas, las luces apagadas, una atmósfera espesa, como si el aire no se hubiera renovado en años. Pero había algo más. En medio de la sala, sentada en un sillón antiguo, estaba Marie. Tejía con las manos temblorosas, tejía como si nada pasara. Los miró con una sonrisa suave, casi infantil, y dijo: «No hagan ruido, él está descansando». Uno de los agentes se adelantó con cautela, preguntó si estaba bien, si vivía sola. Marie solo asintió y volvió la vista a su tejido, como si la presencia de la policía no significara nada. Pero fue el otro oficial quien notó algo extraño. Una puerta entreabierta al fondo del pasillo y un hilo oscuro, casi seco, que serpenteaba por el suelo. Con la linterna temblando entre sus dedos, avanzó lentamente. El aire estaba más frío allí, como si esa habitación llevara años sin ser abierta. Cuando empujó la puerta, el olor cambió. Se volvió insoportable. Lo que encontró cambió el caso por completo. En la cama, perfectamente tendido, yacía un cadáver. Un cuerpo en estado avanzado de descomposición, pero extrañamente ordenado. Cubierto con una manta, la cabeza sobre la almohada, un crucifijo sobre el pecho y una taza de té frío en la mesita de noche. El agente retrocedió instintivamente, no por el cadáver, sino porque había marcas frescas en el suelo, como si alguien, o algo, aún se moviera por esa habitación. Los forenses llegaron poco después, determinaron que el cadáver, un hombre adulto, identificado como Frederik van Dijk, esposo de Marie, llevaba entre 9 y 11 años muerto. ¿Cómo era posible que nadie lo notara? ¿Cómo vivió Marie tanto tiempo con un cuerpo descomponiéndose sin que se supiera nada? Pero lo más desconcertante fue lo que no encontraron. No había olor a podrido en la habitación. No había moscas ni rastro de humedad o moho. El cadáver estaba seco, casi momificado, como si algo lo hubiera conservado. Marie, al ser interrogada, respondió sin titubear: «Frederik me prometió que nunca me dejaría sola, y no lo hizo». Cuando le preguntaron por qué nunca avisó de su muerte, simplemente dijo: «Porque él nunca se fue». Los psicólogos que la evaluaron no encontraron signos de demencia. Marie no estaba loca, estaba lúcida, tranquila, como si convivir con un cadáver durante una década fuera lo más natural del mundo. Pero la historia no acababa ahí, porque en ese apartamento aún quedaban secretos por descubrir. Mientras la policía registraba el apartamento, encontraron algo más, algo que no debía estar allí. En la parte superior del refrigerador, escondida detrás de una vieja caja de cereal, había una pequeña caja de madera, cerrada con una cadena oxidada. Dentro cartas. Decenas de hojas cuidadosamente dobladas,
todas escritas con la misma caligrafía antigua, elegante, masculina, todas firmadas con el mismo nombre, Frederick. Lo extraño no era solo eso. Las cartas estaban fechadas años después de su supuesta muerte, algunas del 2007, otras incluso del 2011. Una decía: Marie, recuerda el cuarto secreto. La puerta no se abre con llave, sino con fe. Estoy más cerca de lo que crees. Otra, más reciente, terminaba con una advertencia: no dejes que entren. No entenderán. Lo que tenemos aquí no es de este mundo. La policía no pudo explicar quién las escribió. María aseguraba que Frederick las dejaba en la cocina por las noches, que a veces lo escuchaba caminar mientras dormía, que él le hablaba desde la habitación y que aún la cuidaba desde el otro lado. Pero entonces, uno de los agentes, el más escéptico, descubrió algo que lo hizo retroceder en seco. Una carta que llevaba su nombre completo, escrito con la misma tinta y fechada para el día siguiente. El agente, el mismo que encontró su nombre en la carta, abandonó el caso al día siguiente. Nunca explicó por qué, solo dejó su placa, su arma, y desapareció del cuerpo. Lo que sí se supo después fue lo que escribió en su informe final: vi algo en el espejo. No era mi reflejo, era él, y me estaba observando. Porque sí, también había un espejo cubierto con una tela negra en la habitación. Marie dijo que Frederick usaba ese espejo para moverse por la casa sin ser visto, y que nadie debía mirarlo después de las 3:43 am. Un perito, sin saberlo, lo destapó durante la revisión. Lo que vio, jamás lo contó, pero desde entonces, según su familia, nunca volvió a dormir con las luces apagadas, y esa no fue la única anomalía. Durante el embalaje del cadáver, los forenses notaron algo imposible. La piel de Frederick, a pesar del tiempo, estaba ligeramente caliente, como si su cuerpo aún conservara algo. Un resto de energía, o una presencia que se negaba a irse. Esa noche, el edificio fue desalojado por precaución. Nadie quiso volver. Nadie quiso acercarse al 304. Pero lo peor aún estaba por saberse. Marie fue internada en una residencia psiquiátrica. No opuso resistencia, no lloró. Tampoco pidió ver a nadie. En sus primeras noches, los cuidadores notaron algo extraño. A las 3:43 am, Marie se levantaba sola, se sentaba frente a la pared y empezaba a susurrar. Siempre la misma frase, con una voz suave, casi infantil: él vendrá por mí cuando la puerta vuelva a abrirse. Lo repitió durante semanas. Luego, un día, se quedó en silencio. Nadie sabe por qué. Solo encontraron su tejido inacabado y una carta que no estaba antes. Gracias por esperarme, Marie. La habitación de al lado ya está lista. Nadie firmó esa carta. Nadie la vio entrar. Nadie la vio salir. La historia termina aquí por ahora, pero hay muchas más que siguen esperando ser contadas. Si quieres conocerlas, suscríbete y mantente alerta, porque hay puertas que nunca deberían abrirse y voces que nunca deberían ser escuchadas.